ver un poquito es sobre los diferenciales de orden superior. Para explicar un poquito esta serie de Taylor y ver cómo usarla. Nosotros, hasta ahora, dada una z como f de xy, ¿sí? Lo que demostramos era la expresión del diferencial. ¿Sí? El diferencial de f, si recuerdan, era la derivada de f respecto de x, ¿sí? Por diferencial x, más la derivada de f respecto de y por diferencial y. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es definir el diferencial de segundo orden de la función. ¿Sí? Lo vamos a anotar de esta manera, el diferencial de segundo orden. Y el diferencial de segundo orden lo voy a calcular como el diferencial del diferencial. ¿A qué me refiero con eso? Voy a tomar esto como una función, ¿sí? Donde las derivadas son funciones de x y de y, y a este diferencial le voy a calcular el diferencial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Sería la derivada respecto de x de la función, pero la función ahora es todo esto. Lo voy a copiar acá. Derivada de f respecto de x, diferencial x, más derivada de f respecto de y, diferencial y. Todo esto por diferencial x. ¿Sí? Sería repetir lo mismo, pero tomando esto como la función. Me está faltando esta parte ahora, que es más la derivada respecto de y de la función que es mi diferencial. Derivada de f respecto de x, diferencial x, más derivada de f respecto de y, diferencial y. Todo esto por diferencial y. ¿Sí? Fíjense que se repite, pero es el diferencial del diferencial. ¿Sí? Si yo distribuyo esto, me va a quedar la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x es la derivada segunda de f respecto de x dos veces. ¿Sí? ¿Por quién? Por diferencial x por diferencial x, o sea, por diferencial x al cuadrado. ¿Está? Más la derivada segunda de f respecto de y, respecto de x, acá aparece una derivada cruzada, ¿sí? ¿Por quién? Por diferencial y, diferencial x, ¿sí? Más, acá tengo otra cruzada, la derivada segunda de f respecto de x, respecto de y, diferencial x, diferencial y, ¿sí? Me está quedando una que sería la derivada segunda de f respecto de y dos veces, diferencial de y al cuadrado. ¿Está? Ese sería el diferencial segundo. Fíjense que se puede achicar un poco porque nosotros dijimos que si la función era clase C2, es decir, si tenía derivadas segundas continuas, esta de las derivadas segundas continuas, esta derivada mixta que está acá es igual a esta, ¿sí? Porque no nos importaba el orden. Entonces esto lo puedo agrupar como un solo término, ¿sí? Y el diferencial segundo de f es igual a la derivada segunda de f respecto de x dos veces por diferencial x más dos veces la derivada segunda de f, acá no importa el orden, respecto de x de y, de x de y, ¿sí? Más la derivada segunda de f respecto de y dos veces, diferencial de y al cuadrado. ¿Sí? Esto de acá, que acabamos de obtener entonces, es el diferencial segundo de la función. ¿Sí? Existen algunas... el orden acá no importa, si Augusto te referís a esta derivada, no importa porque estas dos son iguales. Si la función tiene las derivadas segundas continuas, ¿está bien?
esta derivada es igual a esta, así que esto no importa, y esto de acá es un producto, así que un producto de escalares, así que no importa el orden, ¿está bien? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué fue lo que hice? Fíjense. Hasta acá definí el diferencial de la función. ¿Sí? A este diferencial que está acá, lo definí como una nueva función. Si quieren, llamémosle a la función diferencial, a esto lo llamé una g de xy. Imagínenselo así, como una g de xy. Entonces, después, ¿qué hice en este diferencial segundo? Le tomé el diferencial a la g de xy. El diferencial de la g de xy, que sería la derivada de la g, que es lo que está acá, respecto a x por diferencial x, más la derivada de la g respecto de y por diferencial y. ¿Sí? O sea, le volví a tomar el diferencial al diferencial. Y después distribuí esto, ¿no? O sea, acá, tomando los diferenciales como constantes, derivé y me queda la derivada de f respecto de x. Vuelta a derivar respecto de x, una derivada segunda. Esto aplicado acá es una derivada segunda cruzada. Esta aplicada acá es una derivada segunda cruzada, igual a esta. ¿Sí? Y esta de acá es la derivada segunda de f respecto de y dos veces. ¿Bien? Entonces, como este término es igual a este, tengo dos veces lo mismo. Lo puse acá como dos veces este. ¿Sí? Y obtuve lo que llama el diferencial segundo de f. ¿Sí? Este era el diferencial. El primero. ¿Sí? Y este es el diferencial segundo. ¿Está bien? Ahora fíjense una cosa. Este diferencial primero también vimos que yo lo podía escribir como un producto punto, ¿se acuerdan? Esto lo vimos también cuando vimos diferenciales, porque este y este, ¿qué son? El gradiente. O sea, son el gradiente de f, ¿sí? Por dx de y, pero dx de y los podía poner adentro de un vector de r. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Anotemos acá el dr, o sea, el dr era dx, diferencial x, diferencial y, ¿no? Ahora bien, esto que está acá, permítanme, este producto punto lo doy vuelta. Total, el orden no cambia nada. Esto también se puede escribir como dr en producto punto por el operador nabla aplicado a f. Otra forma de notación, pero porque me conviene para lo que voy a hacer de vuelta. Si permuté estos dos y lo escribí como un operador aplicado a f. Si yo abro el paréntesis acá, el operador nabla aplicado a f. ¿Sí? ¿Para qué lo escribo así a esto? ¿Por qué hacer este lío? Porque fíjense que esto que está acá, salvando las diferencias, se parece a una cuadrática, a una función cuadrática. Fíjense que es el cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Entonces, este diferencial segundo se puede escribir también como el diferencial r, que es de diferencial r es de x de y, en producto punto por el operador nabla, todo esto al cuadrado, ¿sí? Aplicado sobre la f. ¿Sí? Es decir, fíjense que entre uno y el otro, lo único que cambio es que ahora este nuevo operador que definía así, ¿está bien? Está al cuadrado, porque es el diferencial segundo. Ustedes prueben acá hacer el producto, obviamente en el diferencial r, los diferenciales x son al cuadrado, y en el operador nabla el cuadrado significa derivada segunda, ¿no? Esto no es una potencia, no es la derivada al cuadrado, sino que es la derivada segunda. Si lo prueban, les queda de esta forma, ¿no? ¿Por qué lo escribí así? Porque si ahora volvemos a calcular el diferencial a este diferencial, y así hasta el orden n, no lo vamos a hacer todo eso, pero uno lo que puede demostrar que el diferencial enésimo de la f lo puede escribir, fíjense, ya se ve que se puede generalizar esto como dr en producto punto por el operador nabla, ¿sí? A la n aplicado a la f
de x. ¿Sí? O sea que acá tenemos el diferencial primero, el diferencial segundo, ¿está bien? Y el diferencial enésimo, si nos hiciera falta. ¿Está? Entonces, una forma de generalizar el diferencial. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda respecto de eso? A ver. Sí, no es exactamente calcular el gradiente varias veces. Porque no es sobre el gradiente calcularle el gradiente de nuevo. ¿Está bien? Porque fíjense que uno le calcula el gradiente a una función escalar. Entonces ya cuando a una función escalar le calculó el gradiente, ya tiene un vector. ¿Está bien? Entonces esto en realidad es como ver el término de, ya lo vamos a ver ahora bien en la serie de Taylor, es como la aproximación de segundo orden a la función. ¿Sí? En la serie de Taylor el concepto eso del diferencial se ve mucho más claro. ¿Está bien? Eso lo vamos a entender bien ahí. ¿Sí? Si me permiten entonces, lo que vamos a hacer es, con estas ideas de los diferenciales de orden superior, vamos a plantear muy rápido las series de Taylor. Yo no voy a hacer toda la demostración de la expresión de las series de Taylor, ¿sí? Pero la idea es encontrar la serie de Taylor para una función de dos variables y después si podemos generalizarlo. Lo que sí voy a recordar cómo era la serie de Taylor para una función de una variable. O sea, cuando yo tenía una i igual a f de x, ¿está bien? El polinomio, la serie de Taylor completa de f de x era, si recuerdan, la función evaluada en 0, ¿sí? Más la f' evaluada en 0 por delta x o diferencial x, es lo mismo, ¿sí? Más la derivada segunda evaluada en 0 sobre 2 por delta x al cuadrado. ¿Sí? Esto lo demostraron el año pasado. Bueno, y así puedo poner la derivada enésima en x0 sobre n factorial por delta x a la n más, y así hasta infinito. ¿Sí? Esta era la serie de Taylor para una función de una variable. ¿Sí? Lo que podemos ver acá, de la de una sola variable, es que esta es la función evaluada en el punto. ¿Sí? Esto de acá, f' por delta x, es el diferencial de la función. ¿Sí? f' por delta x al cuadrado es el diferencial segundo de la función. O sea que esto que está acá es el diferencial segundo de la función sobre 2. ¿Sí? Y este que está acá es el diferencial enésimo de la función sobre n factorial. ¿Sí? Es decir, que la serie de Taylor, una forma que me conviene ahora para demostrar lo que quiero demostrar nada más, es escribirla en función de los diferenciales. ¿Sí? Es decir, yo puedo escribir mi f de x, ¿sí? Como la f en x0 más el diferencial primero más un medio del diferencial segundo, bueno, y así, más 1 sobre n factorial por el diferencial enésimo de f más, bueno, y así la serie hasta infinito. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esto no es una demostración, pero en realidad uno puede proponer la serie de Taylor ahora para
una función de dos variables, para una z como f de x, y, ¿sí? Ahora yo puedo proponer mi polinomio de Taylor de la siguiente manera. La f de x, y la puedo aproximar con un polinomio que tenga la función evaluada en el punto, ¿sí? Más el diferencial primero, más un medio del diferencial segundo, y así hasta 1 sobre n factorial, diferencial enésimo de la función, ¿no? Estos de acá son los que yo acabo de calcular, ¿sí? Entonces, si reemplazo acá el diferencial y el diferencial segundo, voy a tener la serie de Taylor para una función de dos variables. Entonces, reemplazando ahí, me queda que la f de x... Profe, Sí. ¿qué es lo que nos daba la serie de Taylor, perdón? ¿Qué nos daba la serie de Taylor? La serie de Taylor es una aproximación, el polinomio de Taylor es una aproximación a la función en un punto, ¿sí? Ah, ¿Para qué sirve? Vamos a ver la aplicación. En realidad, la idea es aproximar una función que puede ser muy compleja, cualquier función, ¿está bien? A través de un polinomio. ¿Por qué aproximarlo a través de un polinomio? Porque los polinomios son fáciles de trabajar, ¿sí? claro. Entonces, mi intención es tratar de aproximar la serie con un polinomio. Ahora, si yo quiero la serie completa tiene infinitos términos, si yo quiero que sea exactamente igual a la función. Entonces, lo que Sí. solíamos hacer, que hicimos con funciones de una variable y vamos a hacer ahora, es decir, uy, bueno, yo puedo aproximarla con un polinomio de primer orden, sacando todo esto, con un polinomio de segundo orden, sacando todo esto, ¿está bien? O de tercer orden o de orden n, en función, mientras más términos agregue, más se va a Más parecer apropiado. la aproximación a la función real, ¿sí? Claro. Eh, lo, Pongo esto acá y les muestro un caso que me parece que es interesante. Es decir, para dos variables entonces esto sería la f en x0 y 0 más el diferencial. El diferencial dijimos que es la derivada de f respecto de x en x0 y 0. En vez de diferencial ya lo voy a poner como delta x, ¿sí? Total, sé que el diferencial y el delta para la variable independiente son lo mismo, más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por el delta i. ¿Esto qué es? El diferencial primero, ¿sí? Más, vamos por el diferencial segundo, dijimos, un medio de qué cosa? La derivada segunda de f respecto de x dos veces en x0 y 0 por delta x al cuadrado, ¿sí? Más, no me va a alcanzar la hoja, dos veces la derivada segunda de f respecto de x respecto de y en x0 y 0 por delta x delta y, ¿sí? Sigo acá abajo, más la derivada segunda de f respecto de y dos veces, ¿sí? Por delta i al cuadrado, más, bueno, y acá siguen los otros términos, ¿no? ¿Está bien? Lo podríamos escribir como yo escribí recién los diferenciales de orden n para hacerlo más compacto, pero me interesa esta forma así expandida por una razón, ¿sí? Fíjense, si yo aproximo con... A ver, vamos a sacar todo. Si yo aproximo con esto, hasta ahí, lo que lo aproximo a las funciones con un plano horizontal, es decir, en lo único que van a coincidir probablemente es en un punto, ¿sí? Si yo aproximo con la ecuación de primer orden, miren esta ecuación que está acá. ¿A qué se parece esa ecuación? Y estos delta x, acuérdense que son x menos x0, y menos y0. ¿Qué ecuación es esta? Bien, ahí está, la ecuación del plano tangente. O sea, la serie de Taylor de primer orden es la ecuación del plano tangente, ¿sí? Si yo le agrego el segundo término, lo que voy a estar aproximando a la función es con una cuádrica, ¿sí? Porque va a tener términos x al cuadrado, y cuadrado, x por y. ¿Está bien?
Pero en realidad la serie de Taylor de primer orden es el plano tangente. O sea, nuestro plano tangente es un caso particular de la serie, es la de primer orden. Ya trabajamos con serie de Taylor de primer orden desde hace varias clases atrás, ¿está bien? O sea, lo que podemos hacer ahora es irle agregando términos de orden superior, ¿para qué? Para aproximar la función mejor, ¿sí? Fíjense, tengo una gráfica, les comparto un ratito la pantalla, una gráfica que me parece interesante para ver de un libro. A ver, acá está. A ver, fíjense, la vemos, lo voy a agrandar un poco. Fíjense, la ZF de XY es la función, ¿sí? El polinomio de Taylor de primer orden, que sería una aproximación de primer orden, es el plano tangente, como dijeron recién. ¿Está bien? O sea, si yo la serie de Taylor la corto en el primer orden, obtengo este plano, que es tangente a la ZF de XY, que está pintada en celeste. ¿Está bien? Ahora, si yo en vez de cortar la serie de Taylor en el primer orden, la corto en el segundo orden, fíjense que lo que paso a tener es una función cuadrática que me aproxima a la función, ¿sí? Siempre es una buena aproximación en el punto, ¿sí? Si yo me empiezo a alejar del punto, es decir, si vengo por acá, y bueno, esta aproximación es una porquería, o sea, el plano tangente es una porquería, esto es una porquería, tendré que ponerle 10 órdenes más, mientras yo más me quiero alejar, ¿está bien? Necesito un orden mayor para tener una buena aproximación, ¿sí? Una cosa que es interesante, está demostrado en el video de Alba, es que si uno aproxima con el primer orden, ¿sí? Que es el plano tangente, ¿en qué se va a parecer la función al polinomio? Y en que la función vale lo mismo y que las derivadas primeras valen lo mismo. Por eso se dice que es una aproximación de primer orden. Si uno aproxima con una ecuación de segundo orden, la función y el polinomio aproximante van a compartir no solamente la función, no solamente las derivadas primeras, sino también las derivadas de segundo orden iguales. O sea, ya ahora el polinomio se comparte, que tiene el mismo valor que la función, tiene las mismas derivadas primeras que la función y las mismas derivadas segundas. Si quiero que tenga a su vez las derivadas de orden superior iguales, bueno, les voy a tener que seguir acá agregando términos, ¿sí? Nosotros vamos a usar solamente, no hay ninguno, porque, bueno, agregar más términos también se complica, sobre todo para hacer las cuentas a mano. Nosotros en general vamos a usar las aproximaciones de primer y segundo orden, ¿sí? O sea, de primer orden el plano tangente, que ya lo venimos usando un montón, y de segundo orden agregando también este otro término.